Llegamos a la última parte del teórico y nos habíamos quedado con la última versión del Leninger, donde teníamos 25.000 genes codificantes para proteínas. ¿Recuerdan? Dijimos que íbamos a chequearlo al final del teórico. Bueno, en esta página pueden seguir el estado del análisis del genoma humano. La versión indica el grado de actualización. Esta es la versión 30, que tiene más o menos un año. Y en ella tenemos 5.000 genes menos que la última versión del Leninger. Esta es la versión 36, se corresponde a diciembre de este año, 2020. Y fíjense que disminuye un poquito otra vez el número de genes codificantes, que está alrededor de 20.000, y aumenta el número de los ARN no codificantes. Y como vimos en la regulación de la expresión de genes en bacterias y en eucariotas, los ARN no codificantes van adquiriendo cada vez mayor relevancia en el control de la expresión génica. Como ya saben, no todos los ARN codifican para proteínas, y mucho de ese ARN va a regular la expresión de genes. Esta flecha del tiempo nos muestra algunos hitos en relación al ARN. Fíjense que se especuló que el represor LAC era un ARN. En 1993 se describe el primer ARN de interferencia. En el 2012 se reporta que el 80% del genoma que se transcribe son ARNs no codificantes. Estos ARN no codificantes se los encuentra agrupados para su clasificación de diferentes maneras. Por ejemplo, se los agrupa según su función, en constitutivos, como el ARN ribosomal, por ejemplo, o regulatorios. También se agrupan según su longitud. Menos de 200 nucleótidos, un número arbitrario, son denominados pequeños, y más de ese número son los largos o grandes ARNAs. Repasemos algunos sitios que vimos de acción de los ARN no codificantes largos. Y como vimos, los AR no codificantes largos o grandes pueden producir muchos tipos de controles para regular la expresión génica. La diapositiva les esquematiza en una célula al menos 8 puntos donde pueden actuar como reguladores. Ahora veamos un poco de información de los pequeños ARNAs. Como los grandes, pueden promover la inactivación de la transcripción, generando modificaciones en la cromatina, pueden afectar la traducción o la vida media de los ARNAs mensajeros, además de otras como controlar virus, control de transposones. Con frecuencia se unen al extremo 3' UTR entre el codón stop y la cola de poliadenilación. Pero detengámonos en cómo estos pequeños ARNs, los microARNs, modulan el silenciamiento post-transcripcional de genes. La mayoría de los microARNs son transcritos por la ARN polimerasa 2 en el núcleo, y luego los transcriptos denominados pri-microARNs son escindidos por DROYA y su cofactor esencial DGCR8. Después de la escisión, se generan productos de microARNA en formas de horquilla, pre-microARNA, con una longitud de 60 a 70 nucleótidos, y se exportan al citoplasma por la exportina 5 y la GTPasa RAN. En el citoplasma, RAN hidroliza GTP y luego se libera la proteína exportina y el pre-microARN. Las proteínas RAN-GDP y la exportina 5 se transportan de regreso al núcleo. Dicer1, un miembro de la familia de las RNasa 3, es responsable de la maduración del microRNA en el citoplasma, donde se une al final del pre-microRNA y produce aproximadamente un microARN de doble cadena de 22 nucleótidos. Se comienzan a incorporar proteínas como las proteínas argonautas, se elimina la hebra de ARN complementaria
y se forma el complejo de silenciamiento inducido por ARN o RISC. Solo para que vean un esquema de Dicer unido al ARN doble cadena. Este modelo está basado en la estructura cristalina de una proteína Dicer, con un modelado de ARN doble cadena dentro de esa estructura. El complejo RISC se unirá al ARN mensajero blanco. Si la complementariedad entre el microARN y el ARN mensajero es casi total, el ARN mensajero es degradado. Pero si la complementariedad es solo parcial, el complejo bloquea la traducción del ARN mensajero. Solo para que vean que una vez que se produce el reconocimiento, se reclutará una serie de proteínas específicas para que se produzca la degradación o el silenciamiento del ARN mensajero. Pero los microRNs también podrían exportarse a otras células. Se sugiere que los microRNAs desnudos, o sea, sin proteínas, podrían transferirse directamente a las células adyacentes mediante uniones gap. Además, se ha propuesto que los microRNA individuales podrían secretarse a partir de la célula donante y dirigirse a células receptoras a través de exosomas, microvesículas, cuerpos apoptóticos, lipoproteínas o proteínas capaces de unir ARN y transportarlo a través de la circulación. Todo este conocimiento nos ha llevado a poder silenciar genes de manera artificial, mediante el método de ARN de interferencia. En la parte A de la diapositiva tienen el mecanismo natural, en B el de interferencia. Si quieren silenciar un gen, van a tener que diseñar un ARN doble cadena, introducirlo en la célula, Dicer lo va a clivar, se unirá al ARN mensajero y lo silenciará. En la transparencia tienen más en detalle ambos procesos. Fíjense que la mayor diferencia entre los ARN de interferencia y el microARN es que en el primer caso, al ser un ARN de diseño, pueden ser específicos para un RNA mensajero, mientras que el otro puede tener múltiples blancos. No las vamos a ver en detalle, pero sepan que para diseñar ARN para silenciamiento, la secuencia deberá cumplir con ciertas reglas. Y para el que esté interesado, en Internet hay muchas herramientas bioinformáticas relacionadas con este tema. Los ARN de interferencia ya poseen aplicaciones reales y además muchas más potenciales. Y aún falta mucho por descubrir. O posibilidades de rediseñar. Ya hay varias terapias que proponen su utilización para diferentes patologías. Y no me gustaría terminar el teórico sin al menos nombrar a los ARN circulares. Miren al menos una función. Podrían actuar como esponjas para absorber microRNAs. Y también, para el que le interese, ya en Internet hay muchísima información y herramientas. Y la investigación para su uso en la clínica también avanza. Con esto damos por terminado el teórico. Bueno, espero que haya despertado en ustedes interés y ganas de conocer mucho más.